El proceso de integración económica regional. Los debates sobre el comercio internacional suelen vincularse con los trabajos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. Los firmantes de estos acuerdos en 1947 distinguían claramente las finalidades socioeconómicas de un acuerdo comercial intergubernamental, como el mismo Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, que sus relaciones comerciales y económicas deben tender al logro de niveles de vida más altos, a la consecución del pleno empleo y de un nivel cada vez más elevado del ingreso real y de la demanda efectiva, a la utilización completa de los recursos mundiales y al acrecentamiento de la producción y de los intercambios de productos. Por otra parte, también reconoció el carácter instrumental de ese tipo de acuerdos intergubernamentales utilizados para regular los intercambios comerciales entre las entidades políticas comprometidas en ellos. Deseosos de contribuir al logro de sus objetivos mediante la celebración de acuerdos encaminados a obtener a base de reciprocidad y de mutua ventajas, la reducción substancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional, observa con el objetivo de la intensificación de las relaciones comerciales y económicas era el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las poblaciones. El medio propuesto para alcanzar este objetivo era la celebración de acuerdos para regular aquellas relaciones comerciales económicas. En la formulación original del GATT, la reducción de los obstáculos denominados barreras comerciales impuestas por los gobiernos al comercio internacional eran tan solo uno entre muchos medios utilizados para mejorar las condiciones de vida de la población. En contraste, los partidos del liberalismo económico transformaron el libre comercio en el objetivo último de las relaciones entre entidades políticas y predicaron el sometimiento total de la voluntad de los actores sociales al libre juego de las fuerzas del mercado, sin importar demasiado los efectos colaterales en el campo de la economía y la sociedad. Para evitar los equívocos conceptuales derivados del discurso basado en los principios neoliberales, preferimos utilizar la noción Acuerdos de Comercio Preferencial, ACP, para referirnos a los convenios equivocadamente denominados Acuerdos de Libre Comercio. Mediante los acuerdos de comercio preferencial, los gobiernos firmantes otorgan un trato preferencial a los agentes económicos de las economías nacionales cubiertas por, por los acuerdos de comercio preferencial, promoviendo la eliminación de barreras comerciales entre ellos y discriminando a los no participantes. Dicho de otra manera, como los signatarios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los gobiernos firmantes de los acuerdos de comercio preferencial buscan administrar los flujos comerciales y financieros entre ellos para sacar el mayor provecho posible de relaciones económicas más intensas entre las partes signatarias de un acuerdo. En consecuencia, si se trata de comercio administrado, aun cuando sea mediante la eliminación de las barreras comerciales, no puede hablarse de libre comercio. Por otra parte, los acuerdos de comercio preferencial no son todos iguales, difieren tanto en su forma como en sus alcances. Sin embargo, todos ellos tienen un rasgo común, el servir de base para la constitución y consolidación de complejos económicos regionales, integrados por dos o más economías nacionales. Estos complejos económicos regidos por los acuerdos de comercio preferencial intergubernamentales suelen ser denominados bloqueos regionales. Sin embargo, no todos los complejos económicos regionales son regidos por los acuerdos de comercio preferencial. Por lo tanto, preferimos utilizar la noción procesos de integración económico regional para abarcar todos los complejos económicos regionales, regidos o no por acuerdos intergubernamentales formales. Los acuerdos de comercio preferencial. La proliferación de acuerdos de comercio preferencial que regulan las relaciones comerciales entre las partes contratantes y que imponen la lógica de la regulación intergubernamental al comercio mundial es la quinta transformación de la economía mundial contemporánea. Hasta 1991, los acuerdos de comercio preferencial eran excepcionales. Para los 34 años cubiertos por el periodo 1958-1992, tan solo estaban vigentes 26 acuerdos. De estos, 10 estaban relacionados con la Comunidad Económica Europea, CEE. 10 eran acuerdos de carácter regional y tan solo 6 eran de naturaleza bilateral.
En el inicio de la década de los 90, esta situación cambió drásticamente. La reconfiguración de la geografía política resultante de la desaparición del bloqueo socialista y la imposibilidad de avanzar sustancialmente en los mecanismos multilaterales de liberación comercial propuestas por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, estuvieron acompañadas por tres iniciativas políticas que influyeron profundamente en las percepciones de los actores políticos y económicos sobre los acuerdos de comercio preferencial, y que habría de impulsar la economía mundial en una dirección completamente nueva. En 1990, el gobierno mexicano propuso al estadounidense entablar negociaciones para formalizar un acuerdo de comercio preferencial bilateral. El canadiense se incorporó rápidamente en las negociaciones y estas comenzaron el 5 de febrero de 1991 y concluyeron el 17 de diciembre de 1992 con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, ALCAN, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. También, en 1990, la reunificación alemana apresuró un proceso de acercamiento político entre los gobiernos francés y alemán a la reordenación geopolítica de Europa. Los representantes de los gobiernos participantes en la comunidad respondieron como un proyecto de integración regional amplio, y el 7 de febrero de 1992, los miembros del CEE firmaron el Tratado de Maastricht para crear la Unión Europea, a partir de sistemas comunes en materia de política exterior y seguridad, de política doméstica y justicia, de un mercado y una moneda únicos. En Asia, consciente del carácter discriminatorio de los proyectos de la Unión Europea y del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, y como respuesta defensiva, el gobierno de Malasia propuso crear la Agrupación Económica de Asia del Este, encabezada por Japón e integrada por Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán. El gobierno japonés se negó a encabezar una iniciativa incómoda para sus aliados estadounidenses, y los gobiernos de Asia del Sudeste debieron replegarse sobre el Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ALCANCEA, en vigor desde el 28 de diciembre de 1992. Ante la naturaleza discriminatoria de los acuerdos entre la Unión Europea y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, los actores políticos no participantes en estas iniciativas comenzaron a negociar por un lado acuerdos con todos o algunos de los gobiernos comprometidos en aquellos acuerdos de comercio preferencial, y por el otro, acuerdos entre ellos mismos para minimizar los efectos de los proyectos europeos, norteamericanos y del sudeste asiático. El- Después de 1992 comenzó una carrera frenética por negociar acuerdos de comercio preferencial de diversos tipos, y hasta agosto de 2011 estaban en vigor 233 acuerdos de comercio preferencial bilaterales, regionales o transregionales notificados a la OMS. En el No obstante, con la formalización de los acuerdos de comercio preferencial, la competencia tradicional entre economías nacionales es ahora completada con la competencia entre economías regionales reguladas o no por acuerdos intergubernamentales. Todavía más, conforme se multiplican los acuerdos de comercio preferencial, la economía y el comercio mundiales tienden a ser dominados por la lógica de la regulación intergubernamental que opera en los espacios regionales, en los cuales los gobiernos asociados ejercen las soberanías nacionales. A través de la regulación intergubernamental de los flujos regionales de intervención y de comercio, los acuerdos de comercio preferencial muestran el fracaso práctico del pensamiento económico liberal. La economía mundial ha progresado hacia la supresión de las barreras impuestas por los estados en los ámbitos nacionales, pero, contrariamente a lo esperado por los promotores del pensamiento económico liberal, las barreras nacionales han sido sustituidas por nuevas barreras regionales, administradas mediante mecanismos intergubernamentales. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que la mayor parte de la apertura comercial característica de la economía mundial contemporánea responde, antes que nada, a la intensificación de las relaciones comerciales entre los participantes
En acuerdos de comercio preferencial específicos, la dinámica actual de los flujos comerciales y financieros no apunta hacia la globalización, sino hacia las regionales de los mismos. Los principales acuerdos de comercio preferencial y sus lugares en la economía mundial. Los gobiernos comprometidos en los proyectos de la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, han adoptado estrategias muy diferentes para consolidar los procesos de integración económica regional. En la Unión Europea han optado por un enfoque de integración multidimensional y de expansión progresiva en relación a la integración multidimensional. Ya mencioné que se trataba de desarrollar una política exterior y de seguridad común, de establecer un sistema político doméstico y de justicia común, así como de establecer un mercado, una moneda únicos. Con el tiempo fracasarían las iniciativas para dotarse de una constitución política de fuerzas armadas supranacionales hacia finales de 2011 y ante el riesgo de una crisis de las deudas externas de algunos países de la Unión, los 17 gobiernos integrantes de la zona euro y 4 no integrantes decidieron avanzar hacia una unión fiscal que garantice la disciplina financiera de los gobiernos. En la estrategia de expansión progresiva, la Comunidad Económica Europea comenzó con 6 miembros en 1958 para extenderse a 9 en 1973, a 10 en 1981, a 12 en 1986. Después constituida la Unión Europea en 1992, el número de miembros aumentó a 15 en 1995, a 25 en 2004 y a 27 en 2007. En el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, los gobiernos participantes han preferido mantenerse exclusivamente con el acuerdo tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México, gozando de libertad para negociar separadamente acuerdos comerciales bilaterales con socios extrarregionales. En el Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, la expansión de la membresía ha estado determinada por la extensión de la cobertura de la asociación de toda la región de Asia del Sureste, pasando de 6 a 10 miembros durante la década de los 90. Timor-Leste, antes Timor Oriental, es el único país de la región que no es miembro formal de la Asociación de las Naciones del Sureste de Asia. Ahora bien, un aspecto que distingue el proyecto del Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Sus promotores no han cesado de trabajar sobre una iniciativa de integración interregional hacia del sureste hacia del noreste. Este proceso de integración interregional se desarrolla simultáneamente en los aspectos económicos y políticos. En lo económico, la economía del noreste y del sureste de Asia se vinculan crecientemente a través de flujos financieros, comerciales, de transferencia, de tecnología de mano de obra calificada, etc. Esta vinculación fue promovida originalmente por las empresas de la economía asiáticas más desarrolladas en la actualidad. En ella participan empresas provenientes de prácticamente todas las economías de ambas regiones. Los gobiernos participaron de manera indirecta, creando las condiciones que facilitan las transferencias de recursos financieros, tecnológicos y comerciales. En el espacio político, los gobiernos buscan normar la integración de facto, promovida por las empresas mediante acuerdos de comercio preferencial vinculatorios. A partir del 1 de enero de 2010, el proceso de integración de jure en Asia del Pacífico ha adoptado una configuración radial. El centro de permanecer el proyecto de los acuerdos de libre comercio de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia y en torno a él han entrado en operación los proyectos de acuerdo de asociación económica de Asociación de Naciones del Sureste de Asia, Japón, Área Libre de Comercio, ANCA, China, Área de Libre Comercio, Asociaciones de Naciones del Sureste de Asia, Corea del Sur. Aun cuando han sido infructuosos los esfuerzos por acercar a los gobiernos de Japón, China y Corea, el proceso de integración formal de Asia del Pacífico es conocido como ANCE A+3, es decir,
Asociación de Naciones del Sureste de Asia, más Japón, más China, más Corea. En la concentración del Producto Mundial del Bruto, PMB, en las economías avanzadas y la concentración del Producto Bruto de las economías en desarrollo, en las 34 economías de desarrollo, ahora podemos decir que una sexta transformación de la economía mundial consiste en la concentración del Producto Bruto y del comercio total en una economía regional de la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, más tres. En efecto, durante el periodo de 1990 y 2009, los tres complejos regionales han concentrado un promedio anual de 79.98% del valor del Producto Mundial Bruto y 73.94% del valor del CTM. En términos particulares, las aportaciones han sido en el PBM, con el Acuerdo de Libre Comercio América del Norte, con un 31.62%. En la Unión Europea con un 29.83% y con el Acuerdo de Naciones del Suroeste de Asia más 3 del 18.52%. Este predominio de los grandes bloques económicos en la producción y en el comercio es lo que ha orillado a múltiples gobiernos a buscar asociarse con los promotores de las tres principales iniciativas de integración regional, desplazando la competencia entre economías nacionales hacia una competencia en procesos de integración regional. Productividad competitiva y comercial de las tres principales economías regionales. Al valor total del PBM, del Producto Bruto Mundial o del CTM, debemos de tener en cuenta que, en primer lugar, para los valores de la participación del Producto Mundial Bruto o en el CTM, la suma de las cuatro entidades, es decir, el Acuerdo de Libre Comercio de las América del Norte, la Unión Europea y la Asociación del Sureste de Asia, de Asociación de Naciones del Sureste de Asia más 3 y el resto del mundo necesariamente da como resultado 100%. Por lo tanto, cuando un proyecto de integración regional incrementa o disminuye su participación, la de los restantes disminuye o aumenta, y algunos podrían permanecer constantes. El incremento de la participación en el Producto Bruto Mundial o en el CTM significan ganancias en la productividad o en la competitividad comercial que a su vez implican para otros pérdidas en ambos rubros. Para la economía mundial, las dos líneas coincidirían en el valor 100.00, en la medida en que ellas corresponden al 100% de los valores del PBM y del CTM. Para la economía regional pueden presentarse tres situaciones posibles. Los valores de la participación en el PBM y en el CTM coinciden, por lo tanto, las curvas continuas y discontinuas del mismo color se confunden. Esto supone que esa economía regional funciona bajo las condiciones medias de productividad y de competitividad comercial dominantes en la economía mundial. Los valores de participación en el CTM son superiores a los de participación en el PBM. En consecuencia, la curva de discontinuidad se desplaza por encima de la curva continua del mismo color. Esto implica que la competitividad comercial de la economía regional es superior a la competitividad media imperante en la economía mundial y los valores de la participación en el CTM son inferiores a la participación en el PBM. Como resultado, la curva discontinua se desplaza por debajo de la continua del mismo color. Esto implica que la competitividad comercial de la economía regional no solo es inferior a la competitividad media imperante en la economía mundial, sino mucho menor a la competitividad de las economías regionales indicadas en las economías regionales. El Acuerdo de Libre Comercio América del Norte, en términos del valor de producción en la economía del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, es la más importante. Durante el periodo de 1990 a 2009, aportó en promedio anual un 31.62% en el Producto Mundial Bruto. Sin embargo, la curva continua roja muestra la existencia del ciclo de expansión
contracción de la producción bruta de este acuerdo. La expansión comenzó en 1990 y terminó en 2000. En 1995 y 1996 fue registrada una contracción transitoria como consecuencia de crisis cambiaria experimentada por la economía mexicana en diciembre de 1994. No obstante, los mecanismos propios del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y el apoyo financiero otorgado por la administración de Clinton y el FMI permitieron al gobierno de Ernesto Zedillo superar rápidamente sus problemas financieros. Esta fue una de tantas intervenciones gubernamentales para resolver los problemas presentes en los mercados que ponen en entredicho la operación libre de la oferta y la demanda, como desean los promotores del pensamiento liberal. Y en el año de 2000 inició la contracción de producción y se prolongó a lo largo de toda esta década. Esta fase de contracción de la producción regional comenzó con la crisis económica estadounidense de 2001 y se acentuó en la crisis financiera global de 2007 a 2008. En la Unión Europea, la producción bruta de la economía de la Unión Europea es la segunda importancia en promedio anual. Representa 29.83% del Producto Mundial Bruto. Durante el periodo cubierto por notarás se mantiene un perfil de diente de sierra, con picos en 1991, en 1995, en 2004 y 2007. Esto significa que la economía de la Unión Europea pierde constantemente ventajas productivas, pero la recupera mediante la adhesión de nuevos miembros como la. Ahora bien, más allá del zigzag de la pendiente de la curva azul, luego de una ganancia significativa de la producción resultante de la adhesión de 1995, la Unión Europea entró en una larga fase de pérdidas marginales que le llevaron en 2009 a una situación prácticamente igual a la existencia en 1990, cuando su participación en el Producto Mundial Bruto era de aproximadamente 28%. En términos de competitividad comercial, la de la Unión Europea es la más alta. No obstante, pasa de un valor mínimo de 35.86% en 1990 a uno máximo de 40.54% en 2000, iniciando a partir de entonces un retraso con altibajos hasta ubicarse en el 38.37% en 2009. Un factor explicativo de este mejoramiento de la competitividad comercial es la red de acuerdos de comercio preferencial establecidos por la Unión Europea con los gobiernos de los países de antaño fueron coloniados de las potencias europeas. Esto vuelve a ilustrar la importancia de los acuerdos de comercio preferencial intergubernamentales y no de libre mercado para mejorar la posición competitiva de la economía nacional o regional.